Muy buenos días, tardes o noches a cada uno de ustedes que escuchan este espacio. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Mateo, el libro de Mateo capítulo 5, versículo 3. Y dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El capítulo 5 de Mateo nos habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y vamos a tocar solamente la primera, porque obviamente un espacio tan corto no sería posible de poder atender a todo, ¿no? De poder pensar, explicar, razonar sobre todo. Primeramente, bienaventuranza es un sinónimo de afortunado, feliz, dichoso, ¿no? ¿Y por qué el Señor Jesús enseña estas bienaventuranzas? Porque hay un deseo natural en el hombre de felicidad. Entonces el Señor Jesús comienza a hablar de estas bienaventuranzas porque es una forma de decirle: mira, si quieres ser feliz, esta es la receta, ¿no? Acá están las bienaventuranzas, ¿no? Porque la bienaventuranza, como decía al inicio, es ser afortunado, ser feliz, ser dichoso. Entonces, ¿quieres ser afortunado, quieres ser feliz, quieres ser dichoso? Acá está la receta, ¿no? Dice el Señor Jesús, ¿no? Ese es más o menos el contexto de lo que es la bienaventuranza, ¿no? Ahora, para entender bien las bienaventuranzas, lo que tenemos que hacer es entender la palabra de Dios, porque no habría forma de poder llevar adelante, sujetarse a esta receta que el Señor nos está dando, si no entendemos lo que es esto, si no entendemos lo que es la palabra de Dios, si no entendemos que el amor de Dios nos quiere dar bendiciones en forma pues ilimitada, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene reservado el Señor para nosotros? Todo eso lo podemos entender si entendemos lo que son esas bienaventuranzas. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser dichoso? Todos, ¿no? Entonces, materialmente de repente podemos lograr muchas cosas. Podemos lograr dinero, pero ¿el dinero da felicidad? Podemos de repente lograr fama. ¿La fama da felicidad? ¿No? Y así podríamos pensar en una serie de cosas materiales que podríamos tener. Pero mucha gente que ha logrado un montón de cosas materiales que aparentemente podrían dar felicidad, terminan confesando de que no son felices porque tienen un montón de cosas. Pero la felicidad, la bienaventuranza, el ser dichoso, no está en las cosas materiales, sino está dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, por eso el Señor Jesús comienza con esta bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué razón? Porque la primera condición para lograr ser afortunado, feliz, bienaventurado, es justamente conectarse con el Señor. No existe otra forma. Nuestro espíritu anhela esa conexión. Nacemos con un espíritu que tiene que volver a nacer, ¿no? Eso nos enseña el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús. Pero eso va a suceder en la medida que nosotros querramos. Ahora, ¿qué es lo que cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Lo que nos está diciendo que hay que reconocer que nosotros necesitamos de Dios. ¿Qué es una persona pobre? Es una persona que carece de algo. De repente es una persona pobre, por ejemplo, conocimiento, porque no tuvo la oportunidad de instruirse bien. De repente es una persona pobre económicamente, porque hubo X motivos le llevaron a esa situación. La parte espiritual, nosotros tenemos que reconocer que somos pobres espiritualmente si no tenemos esa conexión con Dios. ¿De dónde va a venir la riqueza espiritual? La única fuente para que venga la riqueza espiritual es justamente Dios, porque Dios es espíritu y no tiene límites, es inconmensurable. Y por lo tanto, porque Dios es amor,
Él nos quiere dar de su propio espíritu para que nosotros podamos lograr esa felicidad que anhelamos en forma natural. Lo contrario a bienaventuranza es el antónimo, ser infeliz, desafortunado. Y eso es justamente lo que nadie quiere ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir esta receta, ¿ya? Seguir esta receta. Pobre en espíritu es saber que estamos mal espiritualmente. ¿Y por qué estamos mal espiritualmente? Porque estamos sin Dios. Y al Señor, para entender y para poder lograr esas bienaventuranzas, hay que nacer espiritualmente para poder entenderlo, porque la palabra es espíritu. Y el espíritu, eso es el que nos va a alimentar, lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a dar esa riqueza espiritual que el Señor anhela a nosotros. ¿Para qué? Para ser felices en esta tierra, en el tiempo que vamos a estar acá. Bien, entonces, ¿cómo lograr esa riqueza espiritual? Con lectura de la palabra, porque el Señor Jesús mismo dijo que Él es la palabra de vida. Entonces, si leemos la palabra, nos vamos a llenar de Él. Otra cosa que tenemos que hacer, voy a enfocar solamente dos, hay más: oración. ¿Por qué? Porque la oración nos conecta justamente con el Espíritu, que es Dios. Bien, entonces dos cosas fundamentales que se tienen que hacer para salir de esta pobreza. Si hay más cosas que se pueden hacer, de repente ayuno, vigilia, etcétera, no sé, hay varias cosas más que se pueden hacer. Pero básicamente estoy enfocando estas dos cosas. Todos los días leer de la palabra, todos los días orar, comunicarse con el Padre Celestial, con el Espíritu, el que nos provee, el que nos da riqueza espiritual. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este versículo al final? Porque de ellos es el reino de los cielos, dice, de tal manera que si nosotros cumplimos con este anhelo de buscar una riqueza espiritual, el logro de eso es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay tristeza. La misma palabra dice, ¿no?, de que es un sitio de gozo total, no hay tristeza. Nadie va a estar triste por algo o llantos por algo, simplemente eso no va a haber. Bien, entonces esta promesa del reino de los cielos está condicionada a que nosotros humildemente podemos reconocer que somos pobres en espíritu. La persona que no conoce al Señor es requisito indispensable, por decirlo así. Y la persona que ya conoce al Señor, y así como muchos de nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos que seguir alimentando eso para no quedarnos en esa pobreza inicial, sino que tenemos que seguir creciendo espiritualmente hasta llegar, dice, a la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, llegar a la plenitud de Cristo. Esa es la meta que tenemos trazada y esa es la meta que debemos de cumplir. Sigamos adelante entonces con este conocimiento de la palabra y que podamos ser bienaventurados, afortunados, felices, dichosos, porque nuestro espíritu es rico en la palabra. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.